Hola, buen día. Nosotras vamos a presentar el tercer apartado del tema de residuos patológicos, el cual es la gestión hospitalaria y los residuos generados. En las unidades de atención médica y en laboratorios de investigación, los residuos biológico-infecciosos se dividen en varios tipos. El primero es residuos con sangre humana, con cultivos y cepas de agentes infecciosos, residuos patológicos, no anatómicos de pacientes y residuos misceláneos, objetos punzocortantes usados, y residuos de alimentos de enfermos infectocontagiosos, y cada uno de estos tiene una serie de pasos a seguir para su correcto tratamiento. Hablando específicamente de los residuos de tipo patológicos, les explicaré el procedimiento a seguir para su tratamiento. Primeramente, el personal de limpieza y de enfermería deberá tener los insumos necesarios para el envasado de los residuos patológicos generados en el servicio. Todo esto de acuerdo a la NOM 87 Semarnat SSA1 2002. De esta manera, el personal generador o el área médica podrá realizar un procedimiento quirúrgico o brindar atención obstétrica, y ellos serán los encargados de entregar el resto anatómico al personal de enfermería al término del acto quirúrgico. En este momento se debe definir si el resto anatómico debe ser enviado para su estudio patológico al departamento de patología o si será destinado como residuo y de esta forma tendrá que ser envasado dentro de una bolsa amarilla al momento de su generación. El personal de enfermería es el encargado de envasar dentro de la bolsa amarilla el residuo patológico retirado y lo deposita dentro de un cuarto séptico. Y una vez realizado y concluido el estudio patológico, los patólogos o los técnicos deben envasar en una bolsa amarilla el resto anatómico. De esta forma puede comenzar la recolección interna, donde el personal técnico de patología amarra y retira la bolsa amarilla grande, donde se han depositado bolsas amarillas individuales dentro del cuarto séptico y la trasladará y la concentrará en el bote ubicado fuera del área de patología. De esta forma, el personal de limpieza pasa y retira la bolsa con residuos y la traslada al área de almacenamiento temporal para ser pesada y registrada en bitácora. La parte final del procedimiento se encuentra a cargo del personal de limpieza y recolección interna, el cual debe portar su equipo completo para el desarrollo de los trabajos de recolección de residuos peligrosos. Este sigue la ruta de recolección establecida, dirigiéndose al cuarto séptico, donde trasladará las bolsas rojas con basura infecciosa y las depositará en el carrito de recolección interna, y así sigue la ruta hasta almacenamiento temporal. Ahí realiza el pesado de las bolsas con los residuos retirados y lo registra en bitácora de acuerdo al tipo de residuo y servicio generador. Finalmente, coloca las bolsas con residuos dentro de un refrigerador a una temperatura no mayor a 4 centígrados, donde permanecerán hasta la llegada del vehículo que lo llevará a su tratamiento final. Bueno, ahora pasando al ámbito de muestras biológicas para su análisis, tenemos que el personal de limpieza es el que está a cargo de colocar en los botes los insumos necesarios para el envasado de los residuos patológicos que sean generados durante el servicio. Todo esto de acuerdo a la clasificación de la NOM 87 Semarnat SSA1 2002 y lo que viene indicado también en el cuadro del punto número 5.1, que es donde nos dice que los residuos sólidos tienen que ir en bolsas amarillas y los residuos líquidos en contenedores herméticos amarillos. Después, el personal generador técnico es el que se encarga de realizar el estudio citológico, microbiológico o histológico a la muestra recibida. El sobrante de la muestra entregada se analiza y después se envasa dentro de las bolsas amarillas como un residuo de tipo patológico. Bueno, ahora pasando al ámbito de recolección interna, tenemos al personal de limpieza. Este personal es el encargado de recolectar las bolsas amarillas con residuos de muestras biológicas. Las amarra y traslada al bote ubicado en el cuarto séptico, donde vamos a encontrar una bolsa de mayor capacidad que nos va a servir para concentrar la totalidad de estos residuos retirados del servicio generador. No se deberá reutilizar bolsas ya instaladas ni efectuar ningún trasvasado.
Un punto a tener en cuenta muy importante es que la recolección interna de los residuos debe de ser realizada en los horarios previamente establecidos o de acuerdo a las necesidades del servicio generador. Después, tienen que rotular la bolsa amarilla que contiene estos residuos, indicando la fecha y hora del servicio generador. Y por último, pero no menos importante, tenemos que este personal tiene que portar su equipo de protección completo antes del inicio de toda actividad. Este equipo consiste en uniforme completo, guantes de látex y cubrebocas. Bueno, por último tenemos al personal de recolección interna, que es el encargado de seguir la ruta de recolección interna previamente establecida, suspender el servicio del elevador para el resto del público e indicar que será utilizado para el traslado de los residuos. Todo esto mediante un letrero que indique servicio suspendido por recolección de RPBI. Después, sigue con la ruta y se dirige hacia el lugar de concentración de residuos y realiza el retiro de las bolsas amarillas que contienen los residuos de muestras biológicas. Las traslada hacia el carrito de recolección interna y sigue la ruta de recolección establecida hacia el área de almacenamiento temporal. Después hay que tener en cuenta que esta recolección interna se debe realizar dentro de los horarios previamente establecidos en el itinerario de acuerdo a cada servicio generador. El paso siguiente es realizar el pesado de las bolsas con los residuos retirados y una vez llevados los residuos hacia el área de almacenamiento temporal, se deberán registrar en la bitácora de entradas y salidas del almacén, siempre y cuando indicar el tipo de residuo y servicio generador. Por último, se tiene que colocar las bolsas con los residuos patológicos en el refrigerador para que se mantengan a una temperatura no mayor a los 4 grados centígrados y una vez pesados y registrados en la bitácora, permanecerán ahí hasta la llegada del vehículo que los transporte hacia su tratamiento y disposición final. Aquí también un punto muy importante a tener en cuenta es que nunca deben dejarse los residuos sin refrigeración o en el piso. Y es así como este procedimiento termina. Ante la actual contingencia de COVID-19, estas son algunas recomendaciones para la gestión de residuos sólidos. Como ya sabemos, las unidades hospitalarias deberán tener especial cuidado, debido a que durante la emergencia sanitaria se genera una gran cantidad de muestras asociadas al SARS-CoV-2, las cuales pueden provenir de diferentes factores, como por ejemplo, el empaque final de muestras para su transporte a laboratorios de diagnóstico o para pruebas adicionales. Otras son las muestras inactivadas, que son muestras en tampón de extracción para ácidos nucleicos. Otra es la inoculación de medios de cultivo bacterianos o micológicos. También cuentan con la realización de pruebas de diagnóstico que no impliquen la propagación de agentes virales in vitro o in vivo. Y bueno, el correcto manejo de residuos sólidos permite minimizar posibles impactos secundarios sobre la salud y el ambiente. Por ello, se encuentran algunos aspectos con acciones claves para el tratamiento de estos residuos. Unas de estas son las medidas de gestión segura para el personal, donde abarca diferentes puntos, los cuales pueden ser proporcionar a todo el personal operativo los equipos de protección personal apropiados según sus labores. Estos incluyen mascarillas, overol, bata, gorra, guantes y botas. Otro punto es capacitar a todo el personal operativo y administrativo sobre las medidas de protección personal y los riesgos. Otro punto importante es solicitar al personal que trabaje en el manejo de residuos que use el equipo de protección personal en todas las etapas, ya sea en la recolección, en el transporte o la disposición final. También se debe asegurar la disponibilidad gratuita de puntos de lavado de manos con agua y jabón. También se debe lavar al final de la jornada las manos con los guantes puestos y luego colocarlos en un recipiente con una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%, esto durante 1 minuto. Enjuagar y dejar secar.
para ser usados al día siguiente. Luego, para terminar, se deberá de volver a lavar las manos. Otro punto sería lavar y luego desinfectar los protectores de ojos con una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Es muy importante prohibir que los trabajadores abran las bolsas de residuos. También se debe de guardar una distancia de 2 metros entre el personal de báscula, vigilancia y los choferes, y así asegurar el uso del equipo de protección personal. Es importante también mencionar que todo el personal debe de comer solo en áreas designadas, lejos de los desechos. Otro aspecto importante es el transporte de residuos comunes, en el cual se llevan a cabo 3 puntos. El primero es lavar con agua y jabón el vehículo diariamente y descartar el lixiviado que trae el camión, esto directamente al alcantarillado. Otro punto es limpiar con agua y jabón por dentro de las cabinas de los vehículos, ya sean camiones, equipos o grúas, y luego desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%. Por último, también se debe de lavar el piso de las estaciones de transferencia cada turno con agua y jabón, y luego desinfectar con una solución de igual manera con hipoclorito de sodio al 0.1%. Otro aspecto serían las recomendaciones para servicios de disposición final de residuos, las cuales abarcan prohibir la venta de los residuos que hayan sido recuperados, también evitar la entrada de animales como perros, gatos, caballos y otros, informar a los líderes de los grupos de recuperadores informales sobre los riesgos de la pandemia para evitar que rompan las bolsas y saquen residuos, evitar que recuperadores informales estén en el sitio, y no menos importante, cubrir los residuos todos los días. Y bueno, el último aspecto son las consideraciones especiales para el manejo de residuos de los establecimientos de salud a ser tratados fuera del establecimiento, en los cuales abarcan 4 puntos, los cuales son manejar las bolsas de residuos infecciosos, cortopunzantes, patológicos, químicos y radioactivos de forma distinta de los residuos comunes. También se deben de manejar los residuos comunes en el sistema de residuos municipales. Se debe de asegurar que las bolsas de residuos infecciosos, patológicos, químicos y radioactivos no se encuentren rotas al momento del transporte. Si este es el caso, se deben de colocar en otra bolsa. Se deben de transportar en vehículos de uso exclusivo, de caja cerrada, sin compactación. Y bueno, esta fue nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.